a debatir. Hoy venimos a recordar. Y para el episodio de hoy tengo a mi compadre el Warrior listo y preparado. Gracias por haber aceptado, compadre, esta invitación, este segundo episodio. ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien, o sea, aquí ya sabes, siempre apoyando a la pandilla, jefe. No, muy a gusto aquí otra vez. Gracias por la invitación. Ya sabes que aquí siempre es un placer estar con el Prezi. Aquí siempre disponibles y a la orden. Del episodio pasado, digo, estuvimos ahí debatiendo las razones, el tema de tu gusto por el número, yo defendiendo lo apasionado y todo esto. Pero sobre todo el día de hoy, quisiera ir más a fondo, quisiera saber desde cuándo eres rayado y quién te hizo rayado. Ok. Siempre existe un origen. Todo mundo tenemos un origen del cual parte alguna decisión. En mi caso, lo platiqué en el episodio 1. Raúl también nos platicó en el episodio 1. Si tienen alguna duda y no lo han visto, váyanse al episodio número 1 que vino mi compadre Raúl García y ahí platicamos también del origen de cada uno de nosotros. Sin embargo, el origen de nosotros no coincide con el origen tuyo de por qué eres rayado y quién te hizo rayado, compadre. Y eso es lo que quisiera que le transmitas a la hinchada, güey. ¿Quién fue el que te hizo del Monterrey? Híjole. Mi papá, yo creo que es la persona más rayada que he conocido en mi vida, a pesar de que obviamente he conocido a Juan Ramón Palacios y otra gente que pues obviamente los identificamos como rayados. Para mí obviamente papá es el rayado más rayado que he visto en toda mi vida y yo creo que probablemente veré. ¿Cómo lo puedes describir tú como rayado? O sea, como aficionado, no como papá, como aficionado. Era la persona, ¿a qué me refiero con el más rayado? A este señor no le importaba que nacieran sus hijos, no le importaba que lloviera, no le importaba en su momento que casi se lo estuviera llevando la vida. La única cosa que lo hizo alejarse de ir a un estadio fue la muerte. Papá, la pasión y el compromiso con el club, más allá del simple gusto por el fútbol, o sea, él religiosamente, cada uno de los partidos. Papá convirtió su vida en rayados, en una forma de vida. Esto no quiere decir que era una persona que no cumplía con sus obligaciones, nada, lo único gusto que tenía era el Club de Fútbol Monterrey. Para él, las diversiones, él trabajaba 7 días a la semana, pero el sábado a las 5 de la tarde se acabó el mundo. Pero yo estoy en el estadio en el Monterrey. ¿Tú recuerdas esa primera vez que te llevó al estadio? O sea, la primera, si te estabas muy chiquito, o sea, Sí, sí, cuéntanos ahí sí. más o menos la historia de Hay cómo una sucedió. historia por ahí, que dice papá que cuando me llevó la primera vez al estadio, yo creo que como cualquier niño, pues el niño no está 100% enfocado en el partido, ¿no? Decía papá que yo me la pasaba, pues ya todos los que recordarán el TEC es pues pura tabla y en su momento ya al final ya ni las tablas tenía. Pues yo volteaba a ver a las personas de atrás, me ponía a platicar con ellos, oye, pues el típico niño, ¿no? Oye, que una torta, oye, que unas papitas o no sé qué, pedía las papitas, las tortas y me ponía a platicar con la gente. Pero ya el primer recuerdo como aficionado al fútbol, yo creo que fue las botargas del Club de Fútbol Monterrey, la famosa batalla del 9 de mayo, yo me acuerdo haber estado ahí con papá. Tal vez no entendía en ese momento todo lo que involucraba, pero ahí estuve, yo me acuerdo muy bien, o sea, cuando mete el gol el Alvin y el estadio, voló, brincó, y hasta yo grité porque estábamos esperando el gol. Y fue donde empezó, yo creo, un poquito más del fútbol conmigo. O sea, fue como que donde empezó Pedro Pineda, Claudinho, Claudio. Gastón Obledo, Eric Hernández, todo ese tipo de jugadores. Obviamente Mohamed, porque yo creo que para todos los niños, tiene el pelo güero. Y el Eric Hernández tiene el pelo güero. Y él no sé quién tiene el pelo güero. Eso es como mi primer Ese es recuerdo. tu Fíjate que Sí. más o menos coincide con las fechas en las que yo también Ajá. estuve ahí ya involucrado como tal. Con el club. En esa, sí, 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 cuando estaba Pedro Pineda, Claudinho y esto. Tú que fuiste varias, bueno, muchas veces al estadio, incluso yo también tuve la oportunidad de vivir partidos con él ahí en el TEC. Ajá. ¿Qué era Rayados para él? O sea, porque muchos lo vemos como, muchos lo pueden ver como un club, muchos lo pueden ver como una diversión,
Muchos lo pueden ver como una salida con los amigos el sábado. Sí. Otros pueden ir a... Que muchas veces dicen, mucha gente va y desquita ahí su Su furia, por eso está frustración. gritando y rayándola Sí. y al árbitro. Pero quisiera saber cómo lo viviste tú con él para que me digas, Rayados era esto. Yo creo que la frase que define es una forma de vida. Yo creo que él llevó al límite lo del que ser rayado es una forma de vida porque hoy en día hago cosas que en su momento tal vez no me gustaba que hiciera papá cuando yo era niño. Y ahora el patrón se repite de alguna manera. A veces, por ejemplo, mi padre, pues obviamente ya se sobreentiende que él ya no está con nosotros. Yo voy, no sé, con mi mamá, por mi mamá al carro y prendo RG. Y luego volteé y me dice, mira, igual que tu papá, no escuchaba nada más que la RG. O de que, no sé, le dice a mi esposa, ¿qué hace cuando llega al estadio? Ve la repetición, ¿verdad? Y lo sí, ve la repetición y luego los comentarios y no sé qué, pues es que un día me convertí en ese rayado, en ese legado, de alguna manera que sin que yo me diera cuenta, lo fui adoptando poco a poco y entendí por qué lo hacía. Es Porque ahora correcto. me satisface el ser rayado como era él. Exacto. Es una herencia que nunca va a Sí, cambiar, güey. O sí, sea, es sí, una sí. herencia rayada. Sí, 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 Así. O definitivamente. sea, el título es herencia rayada. Hay Es, una, es hay lo una, que es. hay una historia muy buena de cuando les digo que era muy ferviente, muy comprometido, como si le pagaran, decía él. Un partido, me parece que era Monterrey Cruz Azul, del 1993, 6 de marzo. Mi hermano nacía ese día y lo citaron a las 5 de la tarde en el hospital de Gine. Mi hermano nació en Gine. Ya saben que está muy cerquita de lo que es el estadio tecnológico. Papá estaba muy enojado porque lo citaron a las 5 de la tarde a la hora del juego. Pero mi hermano nació a las 7:30 de la noche. Lo único que él dijo fue, todavía pude ver el juego y llegado para verlo nacer. Y desde ahí fue como que este señor está en otro nivel. Se No sé, perdió. está perdido. Sí, sí, es que sí. Sí, sí, Ese sí. es otro nivel, güey. Sí, está en otro Es nivel. otro nivel. O sea, muchas veces nosotros mismos hacemos ahorita ya de grandes, como dices tú. Haces algunas cosas, que ya después que pasó el partido dices, chingada, ¿por qué hice eso, güey? O sea, me vale, o sea, te vale que eso, te vale hacer, te vale dejar de hacer algo importante también Sí, sí, sí. por ir al estadio, güey, por Planeas, vivir el planeas tu partido. vida de tal manera que tú Sí. puedas ir al estadio. Fíjate, algo, digo, y me imagino que también te ha de pasar a ti, güey. Ahorita, bueno, estamos, casados y todo con nuestras esposas, muchas veces cuando inicia la relación, a lo mejor de novios o a lo mejor a algunos les pasa ya los primeros años de casado, digamos, por Sí. ponerlo así, pero los primeros interacción que es mujer y estadio, Ujú. mujer rayados, al principio como que les cuesta trabajo el Aceptarlo. aceptarlo, güey, y conforme te van conociendo y van viviendo junto contigo algunas cosas, y ven lo expresivo que eres y la manera en la que lo La disfrutas, que la manera en que lo reaccionas. vives y Sí. todo esto, ellas mismas empiezan a hacer que esa vida, como dices tú, Sea güey, más bonita, digamos, sí, de güey, alguna y manera. no, y ronde sobre el tema del Monterrey o sobre el Sí, tema del juego. O sea, me toca, no sé si te ha tocado a ti también, el tema ahorita que lo vives de que, ay, es que nos vamos a juntar, por decir sí. nos vamos a juntar, pero es que ese día juega Rayados aquí y pues yo le dije que tú llegabas después del juego. O sea, Claro. güey, ya la vida es más sencilla, güey. Sí, claro. Eso te Claro, pasa, claro. güey. O Sí, sea, sí, lo sí. viviste también con tu jefe, güey. Sí, fíjate que con papá siempre... Yo no me di cuenta hasta después, porque hubo alguna época de mi vida que yo no iba al estadio antes del 2005, una etapa entre el 2001 y 2005 más o menos. Yo no tenía abono, mi papá sí iba y todavía no me interesaba lo suficiente como para ir al estadio tan seguido. Lo acompañaba de vez en cuando y mi amor por el Monterrey no era tan grande como es ahora y no había empezado a crecer como en esas fechas. Y yo decía, es que mi papá siempre llega bien tarde. ¿Por qué? Porque venía del estadio. Entonces, y eso que los juegos eran a las 5 de la tarde. Sí, Realmente no sí, sí. llegaba tan Sí, tarde, güey, sí. pero para un niño que su papá llega a las 8:30 de la noche, pues es tarde, cuando en realidad pues lo esperarías a, no sé, a las 5 o 6 de la tarde, por decir una hora, ¿no? Y que realmente no era tan tarde, pero para un niño pues sí lo era. Y en cuando lo respectivo a las esposas, yo creo que como dices tú, ellas van entendiendo, porque hay algo que valoro mucho en mi esposa.
obviamente cuando sabe lo del estadio, pues yo tengo yendo, igual que tú, desde 2005 para acá, tenemos abono y no hemos cambiado eso y seguimos yendo. Hay una historia muy particular que me contaron mi suegra y mi esposa. Dice que un día estaban mis tías platicando y de que, oye, ¿qué piensas que el estadio ya no va a ir, verdad? Y todo, o sea, obviamente yo no estaba en ese momento y mi esposa me dice, ¿quieres saber lo que les dije? Yo les dije, yo lo conocí así. Él jamás me ha mentido. Jamás me ha dicho que no le gusta. Siempre fue, desde que éramos novios, siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué habría yo de querer cambiar algo que así ha sido siempre? Es correcto. Y la verdad es que, obviamente, yo valoro mucho eso porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros conoce a alguna persona que no tiene esa facilidad. Sí, 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 sí cambia. Y ahorita que estamos tocando el tema del estadio, cuando tú ibas con tu papá a ver algún ¿No? partido en Monterrey, ¿tenían algún ritual, o sea, al momento de llegar al estadio, o algo que hicieran seguido cuando recién iban al TEC y todo esto, o incluso, o sea, ya tú de grande, ¿verdad? O Sí, sí, sea, que sí. recuerdes. Fíjate, mientras no trabajaba, cuando era estudiante, el ritual, digamos, era, llego a la Y de mi casa, el sábado obviamente, él me recoge en la Y y nos vamos al estadio, que en este entonces era el tecnológico. Después era siempre encontrarnos. Yo llegaba por el ruta 1 de San Nicolás y él agarraba su coche. Cuando ya tuve coche, llegamos a casa de mi abuela, nos vamos en un coche, nos regresamos y de ahí cada quien agarra para su rumbo, ¿verdad? Pero el ritual, si tú me lo preguntas, cuando íbamos ya juntos al estadio, cuando era casa de mi abuela, prendíamos el radio, balonazos nice, Florindo y el doctor Limón, todo el camino, llegando ahí por donde está el HIV de Revolución, nos metíamos por la colonia Estadio, cruzábamos la esquina del descenso, Necaxa contra Tigres, y luego damos vuelta a la derecha y nos estacionábamos ahí en el parque que mucha gente debe de ubicar. Y básicamente era ir al estadio, y, ya sabes, las semillitas, guardar el cinto con la señora de las semillitas porque no lo dejaban entrar, irnos hasta la última puerta, hasta el último lado más pegado numerado, subir, me acuerdo que eran 25 escalones, y sentarnos en el mismo lugar con la misma gente en el mismo momento. Y me Sí, sí, sí. consta eso lo del mismo lugar, siempre, Siempre. siempre se sentaron ahí. ¿Qué me podrías decir de qué aprendiste de él como hincha, güey, del Monterrey? O sea, como seguidor, no tanto como papá. O sea, quisiera Es que como fan. sí, que dividas esa parte. O sea, ¿qué tanto le aprendiste? Digo, entiendo lo que dices de que poco a poco en el transcurso de los años te das cuenta que te estás Un convirtiendo poquito. un poquito en lo que hacía él. Sí. Pero, ¿qué fue lo que aprendiste cuando recién ibas, güey? Que lo veías y tú dices, ay, güey, pues yo también en algún momento voy a hacerlo, quiero hacerlo así, voy a llegar a hacerlo así. Hay algo muy particular con mi papá que es algo que me pasa y mucha gente me lo comenta. Como la mayoría de las personas saben que soy muy apasionado del Monterrey. O sea, inclusive pues hacemos esto, ¿no? Cuando ven un partido conmigo, ellos piensan que yo voy a estar gritando todo el tiempo, que voy a estar parado, que voy a estar haciendo mil cosas. Y la realidad es que no. A mí me gusta ver el partido, ver, analizar, ver cómo están colocados los jugadores y quién sale de su zona y quién hace la marcación personal y todo ese tipo de cosas. Y al final, el gol es como que no siempre hay un grito de gol porque es como que lo analizas y lo están trabajando bien, lo están trabajando bien, gol, bien. O sea, y es diferente porque a veces, es que ¿por qué no gritas? Es que es mi manera de disfrutar el partido. O sea, es analizarlo, hombre, que no se me para alguien enfrente porque casi lo bajo yo mismo porque no me gusta que se me pierda la línea 4 y que se está jugando línea 5 y que quién está subiendo bajando y quién no está haciendo marca personal. Ese tipo de cosas, yo creo que él me las dejó de que, mira, fíjate este jugador. Cuando Luis Pérez le están pegando, el equipo está jugando mejor. Cuando Franco baja la bola, bla, 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 Piñeiro, bla, lo que el jugador que tú quieras. Y fíjate, Ordaz está flaqueando mucho de su pierna izquierda, no sé qué. Todo ese tipo de cosas fueron lo que él me dejó como que... Y más allá de como... Y como dices tú, ese es mi análisis como del partido. Pero como hincha es nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar de ir a apoyar al Monterrey. No importa lo que suceda. Siempre y cuando la salud te lo permita, estar ahí con el Monterrey. Yo creo que el ser apasionado a su manera, porque hay gente que lo gritaría a los cuatro vientos, él no, él ni siquiera iba con uniforme de fútbol, con playera. Él es un señor que tú lo veías en su traje de camisa de manga larga, pantalón de vestir, peinadito. Todo lo que yo no soy, era ese señor.
Sí. Un Catrín. Sí, lo vi muchas veces y uno en short, tenis, camisas, raza. a veces raza bueno, hasta sin mangas, güey, las musculosas, benditos Sí. que tanto comentan. Y sí me tocó verlo de que se iba perfecto a ver Catrín, el partido. Sí, un Catrinazo. básicamente. Sí, entiendo el tema de lo que... Y entiendo ahora el por qué te apasiona tanto lo que vimos en el episodio pasado, Sí, de los números, de sí. las estadísticas, de los movimientos, Ujú. más que una reacción a tú preparas o tú mismo vas preparando, como lo dices cuando cae un gol, tú mismo te vas dando Sí. cuenta de que hay una jugada o algo prefabricado, algo estudiado, algo que está entrenado y te vas dando cuenta y sí me ha tocado, porque muchas veces lo hemos visto juntos en los partidos y cuando cae un gol, o sea, de cuenta que si fuéramos Jin Jan, yo gritando a los cuatro Sí, vientos y claro. tú solamente haciendo un gesto de Se festejo, logró. apretar Sí. y sí me ha tocado bastante ver esas reacciones tuyas. Y sin duda, o sea, mm, hay personas que se van, pero hay cosas que se quedan. Claro. O sea, y eso pasa en tu Ujú. caso. O Sí, sea, sí. tu papá ya no está con nosotros, pero todo lo que tú haces es el reflejo de lo que alguna vez él en Sí. su momento de la vida de etapa como hincha del Monterrey Ujú. hizo, güey. Y eso yo creo que es también súper chingón, o sea, y eso, voy a la siguiente pregunta de, ¿qué cambió tu relación con el club cuando tu papá falleció? En el momento que él falleció, ¿qué pasó dentro de ti en el tema Ay, rayados, güey. futbolístico, güey? Fíjate que y me acuerdo que me lo dijeron, una persona me dijo el día que falleció él. Ese día o el día siguiente. Obviamente tú estás desconectado, ¿no? En ese momento tú estás desconectado en otra cosa. Y me acuerdo que me dice, entonces ya no vas a ir al estadio. Y en mi cabeza lo primero que pensé, al contrario, cabrón. O sea, el legado continúa, la leyenda continúa y me apellido igual, casi son igual, vivo en donde... No, me llamo igual, me apellido igual. Este... Es el momento, la forma de vida no significa que se pierde cuando alguien ya no está. O sea, lo que dejas, tu legado sigue cruzando. Mucha gente dice por ahí, no, es que no debes de cargar con los fantasmas. ¿Cuáles fantasmas? Si al contrario, es un sentimiento, es una pasión, es algo que me hace muy feliz. Entonces yo no voy a dejar lo que me hace feliz simplemente porque otra persona diga, no, pues ya no, ¿cómo que ya no? Si al contrario, o sea, el sentimiento yo creo que aflora más. O sea, papá nos llegó a ver los podcasts, todavía él vivía en algunos cuando empezamos hace mucho. Y para él estaba contento, feliz. Hasta alguna vez nos dijo, hay que rentar un espacio en ABC Deportes y preguntó cuánto costaba y todo. Cierto, No, cierto, nos cierto. faltó tiempo, nos faltó tiempo. Claro, güey. Pero por eso no lo dejo morir, sino al contrario. O sea, trato de llevar el fútbol y Monterrey es más que simplemente un club. Es un sentimiento, es tus amigos, es las personas que conoces, es el espacio que compartes con otras personas y en muy particular punto de vista, que es algo que siempre lo he dicho, no cualquiera entiende lo que tú sientes. A pesar de que sea fútbol y que seamos una ciudad muy futbolera, no cualquiera te entiende. Y a veces, platicando con muchas personas de que es que platico contigo de fútbol porque no tengo con quién platicarle, güey, tú platicas conmigo porque yo también no tuve con quién platicar. Eso es el fútbol. Poder platicar con tu amigo, con tu conocido, con tu compadre, con lo que tú quieras, con tu esposa, de fútbol. Eso es ser el futbolero, eso es ser rayado, eso es ser... Sí, sin Trae duda, verlo en la güey. sangre. Sin duda, güey. Me pone la piel chinita de escucharte porque viví esos momentos, ¿verdad? O sea, Claro. viví esos momentos junto contigo. Y, y también creo yo que también el que sigas yendo es una manera pues ahora sí que, o sea, vas pensando en él en cierto momento, a Claro. lo mejor en el día a día, pues no, ¿verdad? Estás Sí, ocupado en sí. tus cosas, pero yo creo que al momento en que llegas, te sientas y empieza el juego, imagino que algo dentro de ti, en algún momento una jugada, dirías, no, hombre, mi papá lo hubiera Sí, reventado a este güey, o no, hombre, mi papá le hubiera encantado esta sí, jugada sí. prefabricada del Turco Mohamed cuando hicieron una Fútbol jugada pirotécnico. Sí, ándale, güey, o sea, o cuando hicieron, ¿te acuerdas cuando hicieron una jugada? Creo que ya fue en el BBVA, güey. Ajá.
El gol que lo mete Castillo, creo, que fue de un tiro libre. Ah, sí, ¿cómo no? Que fue Sí, prefabricado. sí, Que sí, sí, hasta sí, sí. todos celebraron con él. Hasta se iban riendo de que no Sí, salió. nos salió, sí, Carajo. claro. Sí. Me imagino que esos momentos pudiste pensar de que no, hombre, o sea, si mi jefe estuviera aquí, hubiese disfrutado esta jugada porque era lo que le gustaba a él, ver la fabricación del fútbol y ver cómo se mueven los jugadores en la cancha. Y creo yo que, o sea, que es chingón, o sea, de la manera Sí. en la que lo haces, de que de alguna manera es, pues te está acompañando, güey, de cierta forma al estadio, como Sí, lo dices tú. sí pasa mucho que creo que cualquier persona que haya perdido algún padre o madre, que que ves algo y le hubiera dicho. Esto le hubiera dicho papá. Esto me hubiera entendido papá. Y es una situación que obviamente espero que sigan aprovechando y que no les toque tan pronto porque nos va a tocar al final en todos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, es algo muy particular mío. Hay gente que no le gusta los panteones. A mí en lo particular me gusta mucho ir al panteón. No de gusto, sino de que ir a platicar de alguna manera. Me acuerdo cuando él falleció, la primera vez que fui a visitar la tumba. Antes de que se fuera, él decía, es que yo creo que sí llega Sebastián Vegas. Y fui a decirle, güey, sí llegó Vegas. Fue lo No primero que le dije a mi manches, papá, de que sí güey. llegó Vegas, él era fan de Gallardo, así. No, no manches. Él estaba como ustedes, yo digo que es lateral y ustedes dicen que es extremo. Él decía que era extremo también, y son las cosas que me acuerdo. A veces, cuando hay un partido importante, sí me gusta echarme la vuelta y, papá, fíjate que pasó esto, ¿no? Ahí tiene su escudito con las estrellas y quedó campeón la CONCACAF la última vez. Lastimosamente no hemos podido ganar otra todavía. Sí. Fue el primer campeonato que ganamos post su vida. Pero ahí le puse su estrellita al escudo. O sea, cada quien lo vive como quiere. Pero yo creo que es algo muy bonito no ser tibio. O sea, no ser tibio. Siempre tener así el corazón en la mano por delante y disfrutar lo que te ha traído el club. Porque el club no nada más es ir a un partido de fútbol. Bueno, a lo mejor soy repetitivo, pero es toda la gente que conoces, Sí, sí, todas las experiencias definitivo. que has acumulado. Y ahí tengo unas más que ahorita vamos compartiendo. Ahora vamos a la dinámica one on one, pero es un poquito más de réplica tuya Ok. de algunas, pues ahora sí que de algunas cosas que quiero que compartas con la gente, digo, de todo lo que nos has comentado, pero algo así en específico. Ok. Un recuerdo que tengas con tu papá viviendo el fútbol, o sea, un recuerdo que se te venga a la mente cuando ibas al estadio o en tu casa, ¿por qué? O Sí, sea, sí, sí. también puede suceder en la casa de esos momentos. Final de 2009, ida. Me acuerdo que una noche antes soñé que el Monterrey iba perdiendo y daba la vuelta. Yo me acuerdo que íbamos perdiendo 3-1, si mal no recuerdo. Al medio tiempo me acuerdo que me senté en el estadio. Estaba viendo así el horizonte de todo el estadio. Pues obviamente cualquiera que se haya sentado en el TEC. Pues obviamente que ¿cómo en sumo te imaginas en tercera persona? Este... Y volteo con papá y le digo, ¿sabes qué, pa? Sí se puede. Sí se puede. Y se hizo el partido. Hay otra también. Hay una buena y una mala. Otra que me recuerdo mucho es la final de Pachuca de vuelta, perdón. Estábamos en el estadio. Funes Mori pierde el balón en media cancha. Le dije, papá, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Pum, pum, centro, saque de mano, centro, gol del Víctor Guzmán. Son esos dos momentos así que tengo muy... Dos Uno momentos, bueno y uno malo. uno bueno y uno malo. Un partido que compartirías hoy con él, de este último Monterrey que él ya no le tocó disfrutar. El de Messi. El de El de Messi. Messi. Estuviera ahí que le ganáramos a Messi. Porque pues es muy significativo. O sea, es uno de los mejores jugadores de la historia. Una palabra que lo defina como hincha. Pasión. Rayados para ti hoy es Una forma de vida. una forma de vida. Siguiendo con la herencia de cómo lo vivía también. Sí, sí. Sí, sin duda creo yo que eh, parte de lo que somos o de lo que vivimos y cómo reaccionamos, aunque inconscientemente tiene que ver con lo que viviste de otra persona, lo que te Sí, claro. transmite de otras personas. Y por qué quería tocar este episodio ahora es como digamos eh, una segunda parte del episodio uno de por qué soy rayado, Ujú. pero ahora de manera de herencia, de manera de que viene desde arriba, de la manera ¿De en dónde que se salió todo trae en eso? la sangre, que es como el ADN. Sí. O sea, es parte del ADN ya de lo que tú traes.
yo comentaba que en mi caso y en el caso de Raúl, pues nuestros papás no le van al Monterrey, güey. Y volvemos a lo mismo. O sea, no porque venga de linaje, no porque venga de que algunos que conocemos, gente que conocemos, que ni siquiera son regios, güey. Sí. Y le van al Monterrey. O sea, llega algo en el momento que hace clic con tu personalidad, tu pasión, tus Colores. sentimientos, los colores, el himno, un partido, un jugador, y de ahí te ganchas, güey. Y de ahí te vas para adelante. O sea, la realidad es que no necesariamente existe un solo Un camino vínculo, digamos. para ser del Monterrey. Pero sí quería también tocar el punto de cuando es algo que ya viene de generación en generación y que ojalá también no lo dejemos ir porque es bonito ver a un papá con su hijo y Sí, luego a veces sucede de que el papá, hijo, nieto y cállate, güey, o sea, es una... familias completas haciendo el estadio. Sí, güey, o sea, es una chulada que no se pierda Tradición, o sea. ese plus que da el fútbol, güey. Que no nada más, que todavía lo vivimos, gracias a Dios todavía aquí en México se puede vivir en cierta manera Familiar, sí. que sea familiar, güey. Que veas a niños celebrar, que veas a niños, porque a los mismos niños también los ves a veces llorando y sufriendo, porque cómo está la imagen del Monterrey cuando perdió Sí, y el niño ahí, agarrado, ¿verdad? De las sí. mallas y de la bardita esa que estaba ahí. La verdad sí me, me emociona mucho el ver cómo te expresas, una de tu papá y otra, obviamente, de lo que viviste con él, compadre. O sea, de lo que Sí, sí. sentiste y de lo que te transmitió. Y qué chingón lo que dices de que, aunque él ya no esté aquí, encuentras la manera de venerarlo yendo al estadio y siguiendo con sus pasos, güey. Sí, de hecho, cuando él falleció hubo yo una vez fui al estadio de los Red Sox y se me hizo muy padre que cuando vas llegando tienen muchas láminas con nombres de aficionados. Inclusive yo se lo hice llegar a Miguel Arispe, de hecho, el mejor conocido como Zancadilla, bueno, el ex Zancadilla. Y le pareció buena la idea, inclusive, y le dije, oye, me haces el favor de compartirlo con las personas adecuadas. No, pues sí, no sé, no, yo había dicho que voy a un lugar en el estadio, porque yo no soy el único que perdió un padre en la pandemia y por cualquier situación, ¿no? Al final somos humanos y nos tenemos que ir en algún momento. Pero hay muchos rayados, tan rayados, que yo creo que merecían o merecen tener un espacio pequeño, aunque sea un nombrecito de 10 milímetros o unos 2 pulgadas, no sé, lo que sea, y que estén grabados para siempre en la historia del club, porque ese tipo de gente, como por ejemplo, no digo que mi papá sea el único, perdón, eh, dejó una escuela en la cual yo voy, mis primos van, sus amigos van. Entonces, él dejó una escuela que ahorita el club le sigue redituando, si lo quieres ver ya de la manera económica. Yo entiendo que es difícil porque no es el estadio, pues para empezar es su propiedad privada, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que si la gente se quisiera acercar un poquito al club, yo hasta estaría dispuesto a organizarlo, porque sí me gustaría que otras personas que también tuve la fortuna de conocer y que se nos adelantaron, que van muy rayados, que estuvieran un pedacito, ¿no? Un pedacito ahí, aunque sea un ratito, un año y lo quiten, o sea, que sea... Ah, sería Sí, sí, yo creo que de hasta otro quería un poquito mundo, más güey. de la afición, sí. Sería de otro mundo. Bueno, Rosa, hay que recordar que el fútbol es herencia, o sea, es herencia, es recordar, es vivir, Compartir. es memoria, es compartir. Y a veces la manera más bonita de llevar a cabo ese recuerdo es seguir haciendo lo que le gustaba a esa persona y con la que compartiste pues tantas emociones y como lo dijiste tú, tanto emociones como decepciones, tristezas, campeonatos, pérdidas de finales y todo esto. Y creo yo que eso deja una enseñanza para como los que dices tú, o sea, los que se sienten identificados contigo, de que de alguna manera a lo mejor ellos también perdieron ese vínculo Sí. en cuanto a este plano, pero que siempre los va a unir y que siempre va a ser parte de esa unión, siempre va a ser el ser rayado, güey. Otra de las cosas que yo creo que él me enseñó, que no lo mencionó, creo que no lo he dicho nunca. eh,
Lo más fácil es decirle a un equipo que gane. Sí, Lo también. más difícil es enamorarte de un equipo que no tiene nada que ofrecer. Él siempre decía, ganar es lo último, literalmente. Es lo del final del campeonato. Pero si no ganas y disfrutaste todo el camino, también te puedes dar por bien servido. Porque si el fútbol se tratara únicamente de ganar, el fútbol ya no existiría hace mucho tiempo. Y con esto nos vamos, nos despedimos. Yo me iba a aventar una frase, pero creo que con esa es el momento exacto para despedir este episodio y que sepa también la gente que todos los que hayan vivido este tipo de circunstancias, eso no es más que un momento en el cual llegues al estadio, te sientas o en el propio sofá y te pongas y prendas la tele y el decir, ching, esto lo hubiera vivido con mi jefe, esto lo hubiera vivido con mi hermano, esto lo hubiera vivido Mi con mi mamá, con hijo, con mi mis... mamá, con cualquiera Sí, que le gustara el fútbol, siendo rayados, no siendo rayados. Creo yo que también eso habla mucho de la persona que eres, o sea, habla mucho de la persona que eres y que respetas lo que se vivió, pero que también haces tu propia historia claro. basado en ese reflejo y en ese espejo y sobre todo en esa misma ilusión que es la que crea el Club de Fútbol Monterrey. Muchas Sí. gracias, compadre. Gracias por haber asistido el día de hoy. Chingón el episodio. Muchas gracias. Y esto fue La Voz de la Hinchada. Recuerden activar la campanita, darle like, dejar sus comentarios y compartir este episodio que creo yo que va a ser de los mejores de esta primera temporada. Nos vemos en la próxima.